Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle a las amigas, amigos del Colegio Médico que me han convocado. Estoy esperando si tengo un pasador del... que no sé dónde está. Bueno, quiero agradecer y quiero decir que para mí es un privilegio hablar después de Ramiro Molina. Efectivamente, llevamos años encontrándonos en este mismo apostolado, porque es un verdadero apostolado, el incorporar la educación sexual en las escuelas. Entonces, desde distintos lugares nos hemos venido encontrando y hemos compartido muchas frustraciones con distintos gobiernos, en distintas comisiones, pero me parece maravilloso y cuando hice mi pregunta lo que planteé es que efectivamente depende de ustedes que demos saltos mucho más grandes porque es el movimiento hoy día de feminista que está en las universidades que está exigiendo educación no sexista y esto es clave en la educación no sexista. No pueden las universidades no estar entregando información y educación sobre género y sexualidad en todas las carreras, no solo en pedagogía y medicina, en todas, porque hace parte, ¿no es cierto?, de construir una sociedad menos desigual. ¿Ya, listo? Ya, quiero hacer también un homenaje a Patty French, esperemos que se recupere de las cosas que voy a hablar, algunas son cosas que ella ha impulsado, vamos a ver si consigo que esto se mueva, sí. Aquí. A ver. Bueno, lo primero es algo que ustedes probablemente ya conocen, ya les han presentado, pero es que cuando nos acercamos a los temas de género en la salud, el marco con el cual nos acercamos es aquella visión de los determinantes sociales de la salud. Aquello, ¿no es cierto?, que nos muestra de cómo las condiciones sociales en que viven y trabajan las personas impactan sobre la salud y que para poder mejorar la salud de la población necesitamos exactamente conocer y extender los determinantes sociales. En el fondo, tenemos un contexto y procesos en los cuales viven las personas que están permanentemente afectando la salud, que las condiciones en las cuales vivimos son fundamentales. Y eso que tiene recetas muy significativas para el tema de las políticas públicas porque podemos intervenir en ellas. Esto es muy importante para quienes vienen de la salud, es decir, no es suficiente estudiar las condiciones individuales en términos de salud, sino que tenemos que ver cuáles son las condiciones que hacen que las personas estén en riesgos específicos. Pensar solamente en los riesgos individuales, eso no es suficiente, ya ha demostrado de que no contribuye suficientemente a la salud. Entonces necesitamos entender las estructuras y patrones sociales que forman y orientan las decisiones. Entonces la pregunta clave siempre es hasta qué punto la salud es una responsabilidad social y no solo una responsabilidad individual. Esta pregunta es particularmente importante cuando uno conoce un programa que le llaman Elige Vivir Sano, no sé si lo han escuchado. ¿Elige uno vivir sano? ¿Cuánto elige? Bueno, entonces, ¿dónde está la responsabilidad social? Este es el esquema que deben haber visto ustedes más de una vez respecto a determinantes sociales de la salud, que en el fondo tenemos a la persona, al individuo, con un estilo de vida, con una serie de características personales, pero que está incorporado en una comunidad y está incorporado en una serie de condiciones que le dan elementos, digamos, para su vida, como puede ser la educación, el ambiente laboral, su condición de empleo o desempleo, las condiciones sanitarias, etcétera, y el acceso o no acceso a salud, la vivienda, etcétera. Hay un conjunto de condiciones socioeconómicos, culturales y ambientales. En este cuadrito, esto forma parte de las preocupaciones, no dice el género, no dice las relaciones de género, pero eso está en los titulares cuando se dice la cultura y la condición, dice edad, sexo, sí, pero es un poquito más de eso. Entonces, es lo que queremos mirar.
Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de las desigualdades de género que están presentes en nuestra sociedad, en el sentido de que hay una distribución desigual de recursos, de poder, de acceso a beneficios, normas y valores que nos sitúan en condiciones diferentes y que claramente van a tener consecuencias en las personas, precisamente porque, y es a eso lo que nos vamos a referir, ¿no es cierto?, porque las propias organizaciones, los propios programas de salud se estructuran con una organización de género, es decir, con jerarquías basadas en relaciones de género. Ya saben ustedes que el hecho de ser mujer nos coloca en una situación especial respecto de la salud y la supervivencia de toda la comunidad, los niños, las niñas, la comunidad y todo, y que eso, los roles, los lugares en que nos situamos, tiene influencias de distintas maneras frente a hombres y mujeres. Lo más clásico es las pautas de alimentación discriminatoria. A mí me encanta preguntarle a la gente cuando hablo de esto, a quién se le da la presa más grande del pollo cuando se cocina en la casa. ¿Cómo se reparten las presas del pollo? Vamos viendo. Cuando sabemos que a veces, ¿no es cierto?, una niña que está menstruando necesita muchísimo más la presa grande del pollo que el papá, pero bueno, pero eso es lo que dice, se supone que el papá necesita más, que tiene un trabajo más exigente y a veces está en un trabajo de oficina igual que la mamá o más sedentario que el otro. Bueno, el tema de violencia contra las mujeres, la falta de poder y las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres, el reparto desigual del trabajo, toda una cantidad de cosas asociadas al mero hecho de ser mujeres. Ya sabemos que ganamos menos que los hombres, que tenemos menos oportunidades de empleo, que en la salud mental, y lo vamos a ver a continuación, este modelo, esta manera, este orden de género tiene consecuencias graves para la salud mental de las mujeres y también para la salud mental de los hombres, y se concentra entonces la morbilidad en el caso de las mujeres en la depresión y la neurosis, mientras que en los hombres en alcoholismo y drogadicción. Vamos a volver a esto en un ratito. Otras diferencias por sexo, digamos, en mortalidad y enfermedad, están asociados a aquellas conductas de riesgo, aquello que se construye como la masculinidad, en la cual los varones, ¿no es cierto?, están más expuestos o se exponen más al riesgo como parte de su constitución identitaria y que tiene consecuencias, obviamente, en una serie de prevalencias, como el cáncer pulmón, la cirrosis del hígado, VIH, SIDA y accidentes de tránsito, todos estos que tienen mayores prevalencias en hombres y que no son explicables más que por la organización cultural, o casi totalmente, vamos a ver que no todo, pero... Entonces, cuando hablamos de género y hablamos de salud, tenemos que observar todas estas distintas dimensiones, digamos, o condiciones en las cuales estamos todos inmersos, hombres y mujeres. Los roles, estatus, nuestra condición subjetiva, la posibilidad de tomar decisiones, las responsabilidades que tenemos y las necesidades que son diferenciadas, la sexualidad y el comportamiento sexual y reproductivo, le faltó ahí, no sé si me faltó a mí ponerle la última palabra, no, me falta una palabra. La división sexual del trabajo, que nos sitúa en determinadas condiciones y nos da acceso o nos restringe, el poder y la toma de decisiones, el ejercicio de la ciudadanía, todo esto que forma parte de un orden de género tiene consecuencias en la salud de hombres, mujeres y de personas de la diversidad sexual de todos los seres humanos. Entonces, para entrar a hablar de salud, es imposible no incorporar o visibilizar o visualizar cómo el género está teniendo impactos y a veces muy graves. Estos datos que son más o menos conocidos los traigo de nuevo porque pareciera que hablan de biología y nos hablan de cultura, nos hablan de biología y de cultura.
Desde luego, la esperanza de vida al nacer, que esto es todo un debate, ¿no es cierto?, cómo sistemáticamente las mujeres vivimos más que los hombres, o sea, es una sobremortalidad masculina. Siempre se dice que somos las mujeres que vivimos más, que somos como que fuéramos más resistentes y más no sé qué, eso todo tema de investigación con perspectiva de género. Lo que está claro aquí es que hay una sobremortalidad que hace que efectivamente mujeres vivamos más. En el caso de mortalidad infantil, que esto es muy impresionante porque estamos hablando de defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos y ya sabemos que tenemos una mayor mortalidad infantil. Aquí hay también un debate respecto de la condición biológica, constitutiva. La mortalidad por causa, y tenemos aquí lo que es las tasas en hombres y las tasas en mujeres, y vamos a ver cómo se distribuyen de manera desigual. Lo que está en amarillo está claramente marcado de temas que son de mujeres y temas que son de hombres. Y aquí tenemos esta serie: las enfermedades isquémicas del corazón, cirrosis hepática, accidentes del tránsito, otros accidentes del transporte, lesiones autoinfligidas. Miren ustedes las brechas de género que tenemos aquí y claramente no son aplicables a la biología. Las defunciones por causas externas. Aquí es donde uno puede ver más fuertemente como un orden de género, es decir, la construcción de identidades, las relaciones que se establecen, el cómo yo me expreso, todo lo simbólico está marcando la salud. Y entonces tenemos este perfil de causa externa de mortalidad, donde nuestros queridos varones están sistemáticamente expuestos a mayor incidencia. En cambio, miren ustedes lo que sucede con las mujeres. Estamos hablando de cultura, no estamos hablando. Podemos decir, sí, los hombres accidentes de trabajo están más expuestos, etcétera. Sí, podemos decir, pero la investigación muestra que las mujeres están más expuestas a los accidentes de trayecto. Entonces también es que hay accidentes de trabajo relacionados con lo que hacen las mujeres, que es andar llevando a los niños y pasarlos a dejar a la sala cuna o al colegio, etcétera. Y entonces nos vamos a encontrar con que hay una brecha considerable que no tiene una explicación biológica. Acá cuando miramos enfermedades del sistema circulatorio, de nuevo vemos, miren las tremendas diferencias por edad, cómo tenemos un perfil tan diferente y vamos a ver que las mujeres estas enfermedades se producen más tardías y en los hombres más temprano, y nuevamente nos tenemos que preguntar qué es lo que hay de por medio, ¿es biológico o es cultural? Este dato, que siempre se dice, ¿no es cierto?, que este país se deprime tanto, que tanto depresivo, es un fenómeno que está fuertemente marcado por género. ¿Qué sucede? ¿Qué es de nuestra condición, de nuestra ubicación en la sociedad que nos hace más expuesta a sufrir depresión? Fíjense que este análisis, que lo hicimos también para todas las regiones, es bien impresionante porque cuando uno lo desagrega por regiones se encuentra con sorpresas, como puede ser el caso de la 8ª y la 9ª región, donde el tema de la diferencia de la brecha entre hombres y mujeres se disminuye y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en esas regiones? Y nos lleva al tema de que no es suficiente mirar las brechas de género, sino las articulamos con las brechas, con la situación, los otros determinantes sociales y condiciones socioeconómicas. Aquí de nuevo tenemos qué pasa con nuestros jóvenes varones. Miren ustedes, egresos hospitalarios, esto es sistemático. Esto no es biología, esto es cultura. La violencia, esta es la última encuesta. En nuestra sociedad, una mujer entre los 15, 19 y 49 años está expuesta a un 38,8%, ha sufrido distintas formas de violencia intrafamiliar. Ha aumentado, no ha disminuido. Miren ustedes lo que esto significa. Después, si miramos, esto es un dato que es en algunas comunas, en la región metropolitana, en Santiago, Maipú, Estación Central, Cerrillo y PAC, y vamos a ver la violencia de género, como además está distribuida según lugar de residencia, cosa que de nuevo nos muestra que género está imbuido con los otros determinantes
sociales o maneras en que la sociedad está dividida. Este cuadro es terrible porque de verdad nos muestra lo que hemos estado presenciando, debatiendo tan intensamente todos estos años, que es la violencia y el abuso sexual. Este color verdecito, son menores de 14 años. Y las columnas grandes, ya podrán imaginar, son las mujeres y la pequeña son de hombres. No obstante, la mayor proporción sistemáticamente son menores de 14. Esto tiene que ver con género, tiene que ver con relaciones de poder. Siempre que digo género, estamos hablando de relaciones de poder. Esto es en el Ministerio de Salud, porcentaje de el uso de los servicios de salud mental. Nuevamente tenemos qué porcentaje son mujeres y vamos a ver que en maltrato infantil, en abuso sexual, en control en el sistema de salud son sistemáticamente mujeres, adultos mayores y violencia de género. Y esto en servicios de urgencia, nuevamente tenemos mujeres, ¿y por quién? Pareja, familiar, conocido. Y esto en relación a lo que decía Ramiro recién, esto que pasa con los nacidos vivos de madres adolescentes de 10 a 14 años, de 15 a 19, y aquí tenemos las tasas, y él mostró en ese cuadro que tenía el corazón, efectivamente, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, miren la tasa de fecundidad adolescente que no tiene nada que ver, es muchísimo mayor que la promedio. Y eso que Chile ha tenido excelentes resultados en materia de cumplir con las metas que se había comprometido, pero miren ustedes, o sea, y acá tenemos a Aysén. Todo esto para decir de que la relación entre género y salud, que no podemos entender la salud sin incorporar la dimensión de género. Sin embargo, esta es la pregunta que va a la investigación. ¿Cómo se articulan aquellas dimensiones que tienen que ver con la biología con aquellas que tienen que ver con lo social? Entonces, hay interactúan factores biológicos y sociales y, ¿no es cierto?, lo que vemos es que si bien, comparando con educación, es muy fuerte la influencia, digamos, de género en muchísimos espacios, aquí lo que tenemos es la presencia de la biología. Sin embargo, dice, las diferencias entre hombres y mujeres tienen más influencia de la biología que las diferencias entre ricos y pobres y entre grupos de casta. O sea, aquí este es nuestro desafío. ¿Cuáles son los posibles factores biológicos y sociales que tenemos que analizar de manera de observar no solo las diferencias, sino que también las semejanzas? En ese sentido, nos interesa comprender, y esta es la tarea para la investigación, cómo interactúan los factores biológicos y sociales en los distintos aspectos de salud. Eso supone entender cómo funciona el género en relación con la salud. Y lo que muestra la investigación es que los factores determinantes de carácter social exacerban las vulnerabilidades biológicas. Y en este caso estamos hablando de género y que el orden de género exacerba aquellas vulnerabilidades biológicas. Ahora bien, cuando hablamos de investigación y la perspectiva de género, nuestra preocupación es cómo los prejuicios basados en el género influencian la comprensión misma de las diferencias y los procesos biológicos. Esto es tan impresionante porque en el fondo se naturaliza o se biologiza algo que tiene que ver con otras dimensiones. Por ejemplo, decir que hay que naturalizar lo que es el comportamiento de hombres y mujeres con orígenes biológicos en relación, por ejemplo, a los óvulos y los espermatozoides. Esto es increíble. Cuando uno dice, no, si las mujeres tienen pocos óvulos, porque eso es lo que permite que ellas se dediquen a la maternidad, a la alimentación y a hacer todo. En cambio, ¿no es cierto?, como los hombres tienen muchos espermatozoides, ellos pueden, ¿no es cierto?, permitirse, está condicionado, digamos, biológicamente, que los hombres tengan las conductas, digamos, sexuales que tienen. En cambio, las mujeres tienen pocos óvulos para que se dediquen a los niños. Son explicaciones absolutamente ridículas, pero claro,
Ese es un prejuicio basado en el género que influye en nuestra comprensión. Después, esto de legitimar la relación entre enfermedad y debilidad de las mujeres, es decir, que nos hace débil la menstruación, nos hace débiles la menopausia, o sea, estamos siempre en un estado de debilidad y por lo tanto de deterioro. Eso es todo, vamos a decir, sexista. Esto es sexismo en la investigación en salud. El famoso diagnóstico de la histeria es muy simpático porque sin duda que el diagnóstico de la histeria dio un espacio a las mujeres para poder expresarse y decir, ¿no es cierto?, estamos sufriendo, esto no nos gusta. Sin embargo, tiene como contrapartida que esta idea de que las mujeres somos más débiles, delicadas, propensas, digamos, al sufrimiento, y eso nos ha medicalizado de una manera muchísimo más brutal. Entonces, desalienta a las mujeres, o sea, el impacto que esta visión tiene está en toda la vida de las mujeres, porque por constitución frágil y nervios delicados no deberíamos ser presidenta de la República, ni ministras, ni una serie de cosas más, ustedes se habrán dado cuenta. Definitivamente el cuerpo, la salud y la enfermedad son construidos culturalmente y depende del contexto. No tengo tiempo para explicarles y decirles qué pasa, por ejemplo, en Haití respecto de la salud, el concepto de salud, los conceptos que hay en otras realidades que están relacionados con género y también con las condiciones sociales en que se vive, y eso en el fondo va en detrimento de un ejercicio y un acceso a la salud. El poder es clave en la construcción del conocimiento médico. Entonces los sistemas médicos reproducen las desigualdades y la jerarquía y al naturalizarlas las vuelven a repetir, digamos, siguen normalizando y siguen, en vez de decir esto es cultural y no es biológico. En general, la investigación habla de los roles y como si los roles fueran suficientes. Y lo que estamos viendo y lo que es absolutamente necesario desde un enfoque de género es que los roles no están solos. Los roles están en un contexto, en un contexto social y que por lo tanto, y esto está todo ligado con la idea de los determinantes sociales, o sea, yo le cargo o responsabilizo a la persona individual de los problemas que tiene o entiendo de que tiene un conjunto de problemas relacionados con los espacios estructurales en la estructura en que está. Es decir, si no trabajamos la dimensión social de género, también vamos a estar, digamos, cargando, como vamos a ver más adelante, a las mujeres y a los hombres como responsables de sus propias enfermedades. Entonces, necesitamos estar siempre vinculando aquello que aparece como roles de género de hombres y de mujeres con el análisis de las desigualdades estructurales. No son que los roles estén en el aire, entonces parece como gran avance que los hombres cambiemos los roles en la familia y eso va a resolver los problemas de género. No, eso es totalmente falso. Tenemos que entender el contexto en que se construyen esos roles de género y cómo es que, por mucho que esta idea de que yo le colabore en la cocina, no si él me ayuda o él se hace cargo del niño, no es eso, es muchísimo más que eso y eso tiene consecuencias en la salud de los hombres y las mujeres. Esto es lo que les decía, se suele victimizar a los grupos socialmente subordinados por su situación de desventaja y esto afecta a las mujeres. Entonces las mujeres víctimas de violación fueron promiscuas. Estamos viviendo hoy día con las discusiones en las universidades, ¿no es cierto?, aquello de que cómo cuesta denunciar un abuso sexual, un acoso sexual, porque pareciera que la mujer es la responsable. El caso, ¿no es cierto?, de la chica acá de la Universidad de Chile, pucha, que es difícil plantearle, bueno, pero tú aceptaste, no aceptaste. O sea, esta condición en que siempre es ella la responsable de promiscuidad. Las madres adolescentes son irresponsables, por eso tienen hijos que no debieran. Las mujeres que trabajan son madres descuidadas, entonces la mala salud de los hijos. Entonces, esto, que es puro sexismo, ¿no es cierto?, está en las prácticas cotidianas en la salud. Y como les decía, estas generalizaciones, ¿no es cierto?, que se basan en un análisis totalmente superficial, hacen a las mujeres y a los hombres
culpables de su propio comportamiento y no se visualiza la interacción con las estructuras sociales. Por lo tanto, necesitamos estar siempre definiendo o visualizando cómo interactúan las relaciones de poder con la biología y determinar ahí las necesidades, capacidades y tratamientos adecuados a cada una de las personas. Siempre pensando que la persona, como dijimos, tiene esta cantidad de condicionantes y que, ¿no es cierto?, tenemos que visualizar qué es el resultado de esa condición, sea de hombre, mujer, en la orientación sexual, en la identidad de género que tenga. Y esto es una afirmación metodológica. Cuando no hay ninguna razón biológica verosímil que explique los resultados diferenciados, ahí tenemos que entrar a ver la discriminación social, la discriminación en otro plano. Los cuadros que les mostré claramente nos tienen que llevar a decir qué es lo que hay acá. Me están diciendo que quedan 5 minutos. Entonces, todos los datos que obtenemos que muestran brechas de género, cuando no hay ninguna razón biológica verosímil, que sí las hay, que no me puedo detener en ello, tenemos que ver qué es lo que está detrás y ahí el orden de género es fundamental. Bueno, los sesgos de género en el contenido de la investigación. Ha costado muchísimo que se vayan visualizando o estudiando aquellos problemas de salud que afectan más a las mujeres. Los que más se han visto son los que afectan a los hombres. Entonces podemos ver que la investigación del ciclo menstrual, enfermedades crónicas no mortales que afectan a las mujeres, el reumatismo, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, tienen muchísimo menos investigación que otros problemas de salud que afectan a los hombres. Y el más dramático es el caso de la violencia de género, su prevalencia y consecuencias para la salud. Ustedes ven, hablamos de violencia, pero se ha estudiado poco, se ha investigado poco, no se han tomado decisiones, no se diagnostica, no es prioridad. Y tú dices eso, ¿y qué pasa con eso? ¿De dónde viene? Y eso es solamente sesgos de género en la investigación y en las políticas. Cuando se hacen enfoques parciales respecto de las necesidades de hombres o mujeres, lo más evidente es en la investigación en salud ocupacional, o sea, se ven los riesgos para los hombres y no se ven los riesgos para las mujeres. Las enfermedades laborales, si ustedes miran el listado que está hecho con la OIT, ha sido imposible que se incorporen una serie de enfermedades ocupacionales que son propias de las mujeres. Y como los hombres están más masivamente, ahora ya no tanto, pero masivamente, entonces los enfoques, los estudios, están mucho más centrados en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, no reconoce las consecuencias diferenciales en los lugares de trabajo. O sea, el estrés ocupacional tiene causas distintas. Hoy día estamos mirando un poco más la dimensión psicosocial, pero claramente la relación entre trabajo y familia es fundamental para entender las causas del estrés en el caso de las mujeres. En el caso, digamos, de los estereotipos de género, que se considera que todo lo reproductivo es de la mujer y por lo tanto está descuidada la salud reproductiva de los hombres, ni qué decir con la exposición laboral. Siempre se dice, las mujeres están, qué sé yo, en el campo hay un tema de pesticidas, de uso de materiales tóxicos, pero nunca se ha analizado, por ejemplo, la salud reproductiva de los hombres en relación a la exposición de su trabajo. Después falta un reconocimiento de esto que le he mencionado varias veces, el interjuego y los factores sociales, o sea, el impacto que tiene la pobreza, cómo amplía y cómo multiplica lo que es el riesgo en el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, del VIH y de muchas otras patologías. Entonces, fíjense ustedes que aunque la transmisión de hombre a mujer del virus del VIH es biológicamente más fácil, la carga cada vez mayor de infección entre niñas y mujeres está asociada con relaciones de poder por relaciones de género. O sea, cómo las mujeres pueden exigir el uso de condón a los hombres cuando están en una relación de poder. Entonces, es fundamental a la hora de la investigación el reconocer estos juegos o cómo se intersectan. Después, en el proceso de investigación, los datos no se recopilan
suficientemente desagregados por sexo. Hemos avanzado mucho en los datos que tiene el DEIS, en los datos que tienen las estadísticas gracias a las políticas de igualdad, las políticas de género, lo que ha significado poner, digamos, subrayar que para avanzar en igualdad de género se necesitan datos desagregados por sexo, pero en la investigación, si ustedes se fijan en la investigación, muchas de las publicaciones no están desagregadas por sexo y los sistemas de datos no se desglosan y por lo tanto eso es una barrera para tener conocimientos y saber cómo afecta el género en las distintas patologías. Necesitamos métodos sensibles a la dimensión de género porque no siempre son suficientemente sensibles. En esto la investigación cuantitativa o que no esté desagregada por distintos factores definitivamente nos impiden visualizar cómo el género puede estar afectando más o menos. Y por eso la recomendación de metodologías cualitativas. Esto es impresionante, la representación de mujeres y hombres en los ensayos clínicos. O sea, no hay perspectiva de género y se excluye a las mujeres de las poblaciones estudiadas. Siempre en la idea de que si la mujer está durante, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual, podría incluir una variable de confusión o de que pudieran afectar su fecundidad. Entonces, sistemáticamente se excluyen a las mujeres de lo que es la investigación y los ensayos clínicos y a pesar de ello, ¿no es cierto?, los resultados se consideran universales. Eso es lo más insólito. Entonces, sabiendo que no se han tomado los datos a las mujeres. Entonces, se interpretan los resultados que son basados en modelos masculinos y se aplican a las mujeres. Por ejemplo, cuando se diagnostica esquizofrenia solamente basándose en los síntomas masculinos, aunque se sabe que los síntomas de los hombres aparecen antes que en los hombres. La investigación sobre diferencia en epidemiología cardiovascular, esto ya está más documentado, que es impresionante porque esto es puro género, es que los síntomas del ataque cardíaco difieren mucho entre hombres y mujeres. Entonces el tratamiento a los hombres es rapidito, vamos corriendo, no sé qué más, y cuántas mujeres, ¿no es cierto?, que no se las atiende a tiempo porque los síntomas, ¿no es cierto?, porque los protocolos, porque todo está basado en lo que sucede con los hombres y sin reconocer las necesidades de las mujeres. Esto es fundamental, que es que los investigadores y las investigadoras, no hay un equilibrio, que los comités de ética, que el financiamiento y que los órganos consultivos tampoco están construidos en forma equitativa y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso tiene consecuencias en qué se estudia, en cómo se estudia, en quién se estudia y, ¿no es cierto?, sobre todo cómo es posible, digamos, generar una investigación que incorpore todo esto cuando sabemos que las motivaciones de las personas que investigan están fuertemente relacionadas con sus experiencias personales. Estoy casi terminando, me quedan una. Entonces, además, el trato diferencial a las científicas en cuanto a oportunidad de ascenso, sueldos, solicitud de fondos, entonces esto se retroalimenta, entonces tenemos una producción científica que es sesgada. Estas serían las recomendaciones que nacen de los estudios sobre este tema. Es fundamental la información desagregada por sexo, pero no solo desagregada por sexo, porque esto interactúa con situación socioeconómica y otros estratificadores, y aquí estamos hablando de raza, de etnia, de lugar de residencia, obviamente de pobreza, etc. Y necesitamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar conocimientos comparables y válidos para la adopción de políticas. Parte del problema de las políticas que son generales y no consideran las necesidades específicas. Segundo, utilizar métodos de investigación eficaces que sean sensibles a la articulación entre las distintas condiciones sociales. Tercero, incluir un número apropiado de mujeres en los ensayos clínicos y otros estudios sanitarios de manera de tener datos generados en forma, digamos, adecuada para hombres y para mujeres. Después, que los organismos de financiamiento de la investigación promuevan proyectos que amplíen el alcance de la investigación en salud y incorporen esta permanente relación entre lo biomédico con lo social, considerando género. Y fortalecer el papel de las mujeres en la investigación en salud, de manera que efectivamente sean actoras
relevantes, líderes, corrigiendo los desequilibrios que existen en estas instancias. Eso es mi presentación.